Hola, yo soy Michelle Escalona y les quiero hablar sobre el último libro que leí que se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Como muchos ya saben, José Saramago fue Premio Nobel de Literatura. Su libro más reconocido es Ensayo sobre la ceguera, pero yo quise empezar por este libro porque de verdad me cayó en las manos. Iba entrando una vez a la librería y me encontré con ese título y me llamó bastante la atención porque dije, El Evangelio según Jesucristo. ¿Y qué piensan cuando leen un título así? Yo imaginé que se trataba de acerca de alguna enseñanza de Jesús, de datos sobre su vida. Bueno, me llamó bastante la atención el título, entonces tomé el libro, empecé a leerlo las primeras páginas. Después me lo leí por internet, no lo tengo en físico para poder enseñarlo, pero bueno, aquí dejo el título para que lo vean. El libro tiene, depende de la edición, tendrá 300 páginas o llegará a 500, eso depende de la edición del libro que te compres. José Saramago, para poder hacer este libro, se tuvo que documentar bien, o por lo menos conocer los datos de la vida de Jesucristo, porque cuando lees el libro te sientes como en la época de Jesús. O sea, parece que estuvieras leyendo un evangelio más. Y de verdad lo hace muy bien, lo logra muy bien. Me gusta cómo está escrita la historia y cómo te sientes en la época de Jesús. Cuando empecé a leer el libro, empecé a descubrir la narrativa literaria que tiene José Saramago. A medida que leía, me di cuenta de un estilo muy particular. Y yo pensé que nada más había sido incluso un error de traducción, pero resulta que no, que es su estilo. En sus libros, cuando llegamos a la parte de los diálogos, él no pone como los otros escritores los guiones para poder diferenciar qué personaje habla, sino que él lo hace todo junto. Entonces hace un párrafo súper largo con los diálogos separados por comas y para diferenciar que está hablando otra persona, lo empieza con mayúscula. Entonces, por ejemplo, dice: «Hey, ¿y a dónde vas tú? Voy un momento a salir». ¿Pero a dónde vas? No me preguntes, que ya vengo. Bueno, algo así. Ok, otra cosa que predomina bastante es el tema de la ironía. Todo el libro está lleno de frases irónicas que el autor hace acerca de la vida de Jesús, acerca de las capacidades de Dios, acerca de la religión, y está lleno de doble sentido, mensajes de doble sentido constantemente. Al principio, cuando lo empecé a leer, parecía un libro bastante serio, pero luego me di cuenta, recorriendo la historia, que empezó a dar un giro en cómo los diálogos tenían un tinte ya ridiculizado y empezaba a aparecer como una novela tipo comedia, por lo que decían en los diálogos y la forma de contar la historia. Parecía que José Saramago estuviera haciendo un intento de hacerte reír. Esto no me gustó mucho porque parecía que algunos diálogos fuesen como muy tontos. Pero siempre, a pesar de que los diálogos fuesen así, José te deja siempre una reflexión acerca de lo que se está hablando. Y está bueno porque el libro te hace cuestionar tus creencias. En fin, a medida que lo lees te das cuenta que el escritor está haciendo una crítica a las costumbres de la época de Jesús, como por ejemplo el papel de la mujer, la inferioridad que tenía en ese entonces, que no podía opinar ante ciertas cosas de la familia y de la vida, y las decisiones las tomaba el hombre. Cosas que antes eran normales, ahora ya no lo son, por supuesto, en algunos países lo siguen siendo, lamentablemente. Y también al trabajo infantil, porque relata que Jesús está aprendiendo la profesión de su padre, de ser carpintero, y también trabajaba ya de eso desde niño. Entonces el escritor hace alusión al trabajo infantil que antes se hacía, porque desde muy pequeño Jesús lo hacía. El título del libro sirvió bastante como estrategia de marketing, porque al poner el Evangelio según Jesucristo, cualquier persona lo puede comprar, incluso los creyentes, creyendo que es un libro acerca de la religión. Así que José le puede llegar a cualquier tipo de público. Lo que pasa con esto, que no lo he dicho, es que el escritor tiene un punto de vista ateo. Entonces, en el libro nunca niega que Dios no existe, pero sí critica sus acciones según las capacidades de Dios. ¿Por qué las cosas son así y no son de otra manera? ¿Tiene Dios la capacidad de hacerlo mejor o no tiene alternativa? El escritor también hace una crítica frente a las desgracias que le caen a los inocentes, como por ejemplo la matanza de los niños de Belén. También te hace ver que los textos religiosos son interpretados por las personas, depende de la conveniencia de cada quien. En general, el libro te hace entrar en temas filosóficos, pero bastante enfocado hacia la religión. Y bueno, lo que menos me gustó del libro fue el primer diálogo que tuvo Jesucristo con Dios cuando entró en el desierto. Me pareció como
un diálogo bastante ridiculizado. No lo sé, no me gustó mucho esa parte. Pero la parte que más me gustó fue la conversación que tuvieron Jesús, Dios y el diablo. Me parece que al leerlo puedes sacar muchísimas cosas interesantes de ese gran texto. Y hubo una parte que me acuerdo donde el diablo le dice a Dios que por favor lo perdone y así se acaba el mal y problema resuelto. Entonces Dios le dice que no, porque sin el mal no existe el bien y él no tendría éxito. Bueno, así como esta, muchas reflexiones salen en este libro. Como dije, el libro está lleno de dobles sentidos bastante interesantes. Una de las cosas que me acuerdo es que el escritor puso a Dios y al diablo bastantes parecidos físicamente. De hecho, lo único que lo hacía diferente es que Dios tenía una barba y el diablo no. Pero obviamente esa similitud del Dios y el diablo tiene un significado mucho más profundo. En muchas partes donde hay estos dobles sentidos y estas ironías, incluso algunas veces exageradas, se puede pensar un poco que el autor se burla. Y yo llego a la conclusión de que el libro es un poco provocador. Si tú eres una persona bastante religiosa, creo que el libro no te va a gustar para nada, sobre todo también porque el autor es bastante abierto con el tema sexual de Jesús y María de Magdala, entonces no todo el mundo puede llevar bien ese tipo de lectura. Pero el libro precisamente lo que aporta es que entres en cuestionamiento acerca de las doctrinas que nos han enseñado. Con respecto al público para este libro, el libro realmente le puede llegar a todo público. Lo que pasa es, está dirigido a todo público. Lo que pasa es que no todo público está dispuesto a leerlo. Con respecto a los personajes, no hubo algún personaje que se destacara en sí. De hecho, me llamó mucho más la atención el personaje de José que de Jesús. El vocabulario para leerlo es súper fácil y a pesar de que no estén estas separaciones entre los diálogos, se lee muy fácilmente, así que José Saramago lo hizo súper bien. Con respecto a si me gustó o no me gustó, pues tengo que decir que no me gustó tanto, no me atrapó como yo pensé que me iba a atrapar, pero bueno, aún así vale la pena leerlo. En fin, me despido, espero que hayan disfrutado este video, sean o no sean lectores. A mí me gustan mucho los libros, me encanta mucho leer, así que de vez en cuando tengo tiempo lo hago. Esta es la primera vez que comparto uno que leo y bueno, espero que les haya gustado la historia. Y pues nada, me despido. Chao.